Ser podcast. Coordenada 25 con Pablo Tallón. No sé cómo se quedan si les digo que en España hay centenares de personas que viven en hospitales, algunas de ellas desde hace meses, a pesar de que tienen el alta médica. Hablamos principalmente, pero no solo, de gente mayor que ingresa por algún problema de salud, un ictus, un derrame, que después del alta necesitan ayuda para su día a día, pero que no tienen familiares que puedan o que quieran hacerse cargo de ellos, ni tampoco recursos para pagar una residencia, un cuidador. Esto en muchos casos. En otros directamente es gente que dice, yo no me voy del hospital. Y aunque esto puntualmente sucede en centros de todo el país, donde se ha convertido en un auténtico problema es en Canarias, donde el gobierno autonómico acaba de tomar las riendas del asunto. Ser Las Palmas, Desiree Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Ahora vamos con esas medidas que se van a tomar para intentar revertir esta situación, pero antes, por situar bien la problemática, lo primero, no sé si sabemos cuánta gente hay ahora mismo en hospitales de Canarias con alta médica, y lo segundo, los perfiles de estos pacientes, ¿cuáles son? Bueno, las cifras varían según a quien preguntemos. Si nos ceñimos a las estrictamente oficiales, a las de la Consejería de Sanidad, son unas 500 personas las que están ocupando una cama en algún hospital público del archipiélago porque no encuentran plaza en una residencia o en un centro de día. Una misión casi imposible teniendo en cuenta que Canarias arrastra un déficit de más de 9.000 plazas en residencias. Sin embargo, si le preguntamos a los sindicatos, ese número de camas posoperatorias ocupadas se duplican hasta alcanzar las 1.000. Y me preguntabas por el perfil, Pablo. Sí. Mayoritariamente son personas de entre 45 a 90 años, vulnerables económicamente, son personas mayores, pacientes crónicos o con dependencia, que una vez terminada su atención médica, pues no pueden regresar a casa o porque viven solos y no tienen cuidadores o porque sus familias no pueden asumir su atención. Francis Candiles, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario. Ahí hay muchos perfiles diversos, personas que podrían seguir recibiendo con este refuerzo de la atención domiciliaria, podrían seguir recibiendo atención en su domicilio, personas que podrían estar derivadas a otro tipo de recursos. Se van a poner en marcha dos iniciativas por la propia Dirección General de Dependencia para analizar todos y cada uno de estos casos de manera, digamos, atender, y permítame el símil, hablando en el tema sanitario, con bisturí, para poder tomar decisiones con respecto a todas y cada una de estas personas. La situación ya dibuja síntomas de cronificación. Si en 2021 se calculaba en torno a unos 300 pacientes con alta ocupando una cama en un hospital público de Canarias, en 5 años se ha casi duplicado. Pues claro, esto, más allá de tener un impacto sobre los pacientes, imagino que también contribuye a tensionar un sistema de salud que ya de por sí está muy al límite. Estas 500 camas ocupadas que por tanto dejan de estar disponibles, seguro que tienen un impacto, ¿no?, de sí sobre las listas de espera, sobre la posibilidad de subir pacientes de urgencias a planta, no sé, pienso en casos así. Sí, y además sacando la calculadora tiene un gran impacto también en las arcas públicas de la sanidad canaria, según los sindicatos, teniendo en cuenta que una cama en una residencia sale 100 euros al día y una en un hospital 700, la factura de tener estas camas ocupadas por personas con alta supera los 130 millones de euros. Además, lo que tú decías, aumento de las listas de espera, porque para que te hagas una idea, hay hospitales en Canarias donde 90 de las 150 camas que tiene una planta están ahora mismo ocupadas por personas con alta. Y hay otros donde han tenido incluso que habilitar aulas formativas para alojar a estos pacientes. Las islas ahora mismo han ido recortando, Pablo, algo esa lista de espera, pero aún así las urgencias siguen siendo el talón de Aquiles, donde según los propios familiares han llegado a estar pacientes de más de 100 años esperando días en un pasillo porque no había camas libres en planta. Esta situación deriva que al no haber camas libres no pueden ingresar pacientes nuevos y luego pues ese aumento de listas de espera quirúrgica, porque si no hay camas para ingreso posoperatorio se suspenden las intervenciones programadas. En Canarias ahora mismo 32.131 personas esperan por una cirugía y lo hacen de media unos 3 meses al año. La Consejería de Bienestar Social junto a la de Sanidad firmaron una estrategia conjunta a principio de la legislatura, pero aún no tienen muchos resultados para desatascar pues esa situación que ya se cronifica y en la que implican también a la sanidad privada. Esta es una fórmula que se está utilizando ya en todo el Estado español, que está dando muy buenos resultados y esperamos que en Canarias también esta colaboración
colaboración público y privada, que los privados hacen una inversión, construyen centro y plaza, y comunidad autónoma las concierta con las empresas privadas a 25, 30, 40 años, de tal manera que es cierto y se ha demostrado históricamente que las entidades privadas son mucho más eficientes a la hora de crear estas plazas. Canarias tiene en sus 11 hospitales un total de 4.383 camas. Según la última estadística del Ministerio, son 2 camas por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional y siendo la cuarta comunidad autónoma con menos unidades. Además, los canarios acuden más a urgencias que la mayoría de los españoles, hasta 0,56 veces por persona y año. Y esto supone pues que Canarias es de nuevo la cuarta región con mayor tasa de frecuentación. Es que ya lo ven, que esto tiene un efecto dominó, más allá del caso en sí, más allá de lo que supone quedarte en un hospital con el alta, luego esto tiene efectos dominó sobre todo el sistema sanitario, a nivel de costes, a nivel de listas de espera. Ante esta realidad, lo decíamos antes, el gobierno canario ha decidido jugar la carta de los tribunales. Aídes hace poco ha anunciado que va a revisar caso por caso y que si detecta que algún mayor está en el hospital porque sus familiares se han desatendido, porque no quieren cuidarlo, en esos casos incluso se plantean denunciarlos ante la Fiscalía, ¿verdad? Sí, aunque esto es lo que se plantea ahora el gobierno canario, esto ya es un trabajo que lleva haciendo, por ejemplo, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, que ha llegado a tener más de 100 camas ocupadas por pacientes con alta, que se traduce en 3 plantas hospitalarias. Además de los casos que tú citas, también están los de aquellos que, teniendo rentas altas para pagarse una ayuda domiciliaria, no quieren abandonar el hospital. Lo que es real es que los servicios de dependencia siempre nos avisan de que lo que no se pueden convertir los hospitales en la puerta de atrás del servicio de dependencia, y ahí tenemos que ser exquisitos, respetar los procedimientos. Si se detectaran casos que deberían incluso de llegar a la Fiscalía, como dijo ayer la consejera, pues se tomarán también medidas en ese sentido, porque puede haber personas que tengan patrimonios, que tengan recursos para estar siendo atendidas en sus propios domicilios y no lo estén siendo por cualquier situación que se pueda dar, ¿no? Para abordar el problema, los diferentes actores piden un gran pacto sanitario que permita a los cabildos no solo crear más infraestructuras sociosanitarias que descarguen a los hospitales, sino también dotar de más personal a una plantilla sanitaria cada vez más mermada y sobrecargada, que ahora también pues tiene que atender a grandes dependientes. Ahora citaba Desiré el Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a saludar a su gerente, Miguel Ángel Ponce. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Con esta radiografía ya nos podemos hacer una idea del impacto, pero usted que está en el día a día, ¿cómo de grave diría que es esta problemática? Bueno, yo lo primero que me gustaría, primero agradecerles, ¿no?, que saquemos este tema tan importante, y efectivamente Canarias es de las comunidades autónomas ahora mismo con más déficit, como bien han dicho, de plazas sociosanitarias, ¿no? Nuestro modelo sanitario se ha enfocado hacia lo agudo, pero la realidad demográfica está tensando un modelo diseñado para agudos y que no se ha orientado hacia los crónicos, ¿no?, hacia lo que llamamos los cuidados intermedios, ¿no?, más atención domiciliaria, más plazas residenciales, más centros de convalescencia y de rehabilitación posaguda. La situación ahora mismo es la que están comentando. Canarias tiene aproximadamente entre 500 y 600 camas ocupadas por pacientes de alta, pero cuando las fuerzas sindicales hablan de 1.000 camas es porque no están contando las camas concertadas. Son pacientes que derivamos a la concertada, pero que también se están convirtiendo en sociosanitarios. De manera que al final se está convirtiendo esto en un bloqueo, como bien dice, hacia nuestras urgencias, y que hacen que veamos estas imágenes lamentables, que de verdad que nos hacen sufrir a los profesionales sanitarios, que además, como en mi caso, estamos al frente de hospitales, como es el Hospital Dr. Negrín, donde vemos esas imágenes que nos quitan el sueño y que realmente hay que trabajar para disminuir y para minimizar. El problema es que se están convirtiendo los hospitales en residencias de mayores, y esto es lo que está haciendo que efectivamente sea realmente un problema grave, que efectivamente nuestro gobierno está intentando solucionar con esta estrategia de coordinación sociosanitaria, pero que en algunos casos se está convirtiendo en una especie de situación en la que las familias, cuando tienen problemas o no tienen recursos, o realmente no pueden compatibilizar su día a día con el cuidado de un paciente mayor, pues terminan diciéndonos: yo no puedo cuidarlo, y lo dejan en un hospital. Entonces, evidentemente,
evidentemente es una situación que requiere de ese gran pacto del que ustedes han hablado entre todas las instituciones en Canarias, de que arrimemos el hombro, porque lo que no puede ser es que nuestros hospitales se conviertan en residencias de mayores. Mire, por darle un dato, Sí. estimamos que se pueden estar dejando de hacer 12.000 ingresos al año en los hospitales de Canarias por tener estas 500, 600 camas ocupadas, más las que les comento en camas concertadas, ¿no? Realmente es un dato estremecedor. Y Canarias está a la cola del país en camas sociosanitarias, en cuidados intermedios. La media debe de estar aproximadamente en 4, 5 camas residenciales por cada 100 personas, y Canarias está en 2.5, es decir, por debajo, es decir, en la mitad de lo que es la media nacional. Por lo tanto, es un grave problema que tenemos en esta comunidad autónoma, y entre todos tenemos que poner urgentemente soluciones. Claro, es que la cifra es escalofriante. 12.000 ingresos que se dejan de hacer al año por esta problemática. Ahora usted citaba esta colaboración público-privada para derivar a algunos pacientes, pero son solo algunos. Vemos la estrategia de Canarias de recurrir a los tribunales, pero entiendo que la solución estructural pasa precisamente por crear más plazas sociosanitarias, más plazas de residencia. ¿Esto por qué no se hace? Yo la solución se la resumo en una frase. La solución se llama un impulso definitivo a los cuidados intermedios. ¿Qué son los cuidados intermedios? Pues son dispositivos asistenciales situados entre el hospital y los domicilios y los recursos residenciales. Son aquellos pacientes que no necesitan una hospitalización de alta complejidad. Usted puso antes un ejemplo muy bueno, un ictus que el paciente caminaba, le da un ictus, le tratamos en el hospital, pero le queda una secuela y no puede caminar. La familia te dice, no puedo cuidarlo. Hay de todo. Hay familias que efectivamente no pueden cuidarlo porque no tienen recursos, y hay otras que efectivamente pues sí tienen recursos, y a pesar de todo, como ven que no pasa nada, pues dicen, pues lo dejen en el hospital, que para mí es más cómodo. Y esos son los casos que en algún caso ya nuestra consejería lo reconoce, son abandonos, que eso es un delito. Es decir, es abandonar a un mayor en un hospital cuando a lo mejor ese familiar o esa persona tiene pensiones elevadas porque trabajó, porque tiene a lo mejor propiedades, porque tiene recursos, y son los que desgraciadamente tenemos que también llevar a la Fiscalía, porque evidentemente no puede ser que se abandone una persona. Pero vamos a centrarnos en lo gordo. Sí. Son aquellas familias que no pueden cuidarlos, ¿no? Hace falta crear estas estructuras, estas camas de media estancia, estos hospitales de día geriátricos, estos centros de convalecencia, porque con esos recursos el paciente no se queda dentro del hospital, se va a un recurso más eficiente, se va a un recurso donde están preparados para estancias medias más prolongadas, hasta que efectivamente el paciente va mejorando, que necesita un tiempo, a lo mejor necesita un mes, necesita 2 meses, sin estar ocupando una cama hospitalaria. En eso es donde ahora mismo Canarias está trabajando, en esa estrategia. Usted hablaba antes de meses, pero es que tenemos pacientes que llevan años viviendo en nuestros hospitales. Años, sí, años. Y lo digo así alto y claro porque esto refleja el problema que tenemos ahora mismo en nuestra población. Es que claro, y más con la estructura demográfica actual, con el envejecimiento. Me decía antes, ¿hay algún paciente que ustedes han detectado que tendría recursos para pagarse un cuidador? Sí, los hay. ¿Han tenido que recurrir también a los tribunales como el gobierno canario? A la Fiscalía, efectivamente. Nosotros hemos creado un comité sociosanitario, lo hemos creado desde el año pasado, donde se analizan todos esos casos, donde están los jurídicos, donde está todo esto coordinado con la Dirección General de Cronicidad del Gobierno de Canarias, que se creó en esta legislatura precisamente para ello, una Dirección General de Cronicidad y Humanización, porque también tenemos que hablar de todo eso. Hemos hablado de humanización, hemos hablado de esas estancias innecesarias en los hospitales, y en ese sentido identificamos algunos pacientes, no son la mayoría, pero sí que hay algunos pacientes que tienen recursos, que tienen posibilidades para poder tener ayudas en domicilio, y que en muchos casos, pues las familias no terminan de verlo, no dan el paso y dicen, bueno, aquí están en el hospital, él está bien, y se despreocupan de su familiar. Usted me lo apuntaba ya al principio, pero entiendo que para los profesionales debe ser complicado, debe ser frustrante saber que hay una mujer de 100 años en un pasillo de urgencias durante días. Correcto. Y que por estos déficits estructurales del sistema canario,
ustedes no pueden subir a esta persona a planta y están atendiendo a alguien que no debería estar en el hospital. ¿Eso cómo se lleva como profesional? Correcto. Yo le digo una cosa. Yo soy neumólogo, llevo 26 años trabajando en un hospital público. También he trabajado en la sanidad privada. Ahora mismo pues tengo exclusividad porque estoy como director gerente. Sigo haciendo asistencia porque los médicos no podemos dejar de hacer medicina. Claro. Paso consultas, hago algunas guardias en el hospital, es decir, vivo mi hospital y vivo lo que le pasa a mis compañeros de otros hospitales. Esto lo hablamos con muchísima frecuencia. Y yo le voy a decir una cosa. Yo además he trabajado en este hospital desarrollando un modelo de hospitalización a domicilio. Lo hemos potenciado en toda Canarias, también en el Hospital Dr. Negrín, preocupado por este tema. A mí me quita el sueño, de verdad. Es decir, ver a los pacientes, porque además luego pasa lo que pasa. Vienen los medios de comunicación como ustedes, sale todo esto a la población lo ve, se crea una alerta, se crea un malestar. La gente viene a urgencias de mal humor, nos lo transmite a nosotros. Usted sabe que han aumentado hasta las agresiones a los sanitarios. Sí. El ambiente es realmente conflictivo porque es que ver a alguien dormir en un pasillo por la noche de 90, 100 o de 50 años, me da igual, o que tú tengas a un paciente que le vas a hacer un cateterismo urgente y que luego resulta que no tienes cama para poder darle una recuperación posprueba, evidentemente esto indica que el sistema está al borde, está al límite. Y vuelvo a repetir, que un hospital se esté convirtiendo con 100 camas en una residencia de mayores, eso es lo que indica que el sistema está pues en un momento muy límite, ¿no? Y esto es lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que no solamente en toda Canarias, en todo el país. Hay comunidades autónomas que están mucho mejor que nosotros, pero creo que es un problema de nuestro país. Un problema de envejecimiento, de que la realidad demográfica del envejecimiento, del número de pacientes mayores ha aumentado en nuestro país porque gracias a Dios tenemos una vida media mayor, porque nuestra sanidad funciona en ese sentido. Tenemos que estar orgullosos de nuestra sanidad pública, pero claro, nuestra sanidad pública tiene que mirar hacia la cronicidad. El 45% de las altas médicas anuales corresponden a pacientes mayores de 65 años, es decir, que casi la mitad de las altas son pacientes mayores. Esto quiere decir que tenemos que buscar un sistema alrededor de nuestros hospitales que dé cobertura a toda esa cronicidad, porque el problema está siendo pues esto, ver a una señora, como usted dice, de 100 años en un pasillo esperando 2 y 3 días por una cama en planta. Y esto es lo que no puede ser. Pues ojalá que todas estas medidas den algún fruto. Miguel Ángel Ponce, gerente del Hospital Universitario Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a ustedes por la sensibilidad, por el tema, y de verdad que esto no lo quiero hacer como crítica, ni que haya política, ni que haya nada, sino de forma constructiva, de verdad, que es nuestra sanidad, que es nuestro bien más preciado. Así que muchísimas gracias. Gracias. Deciréis que realmente el testimonio es que frustra, es decir, tú escuchas esto y dices, ¿cómo puede estar pasando? ¿Cómo puede ser una problemática detectada desde hace años? ¿Cómo es que ahora nos estamos empezando a poner las pilas? Y dices, es que mientras eso pasa, pues hay decenas y decenas de pacientes, algunos nos ha dicho llevando años viviendo en hospitales, que claro. Sí, Pablo, y además yo me quedaría como a modo resumen con una frase, ¿no?, que ha dicho Miguel Ángel, el gerente del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Un hospital es un sitio muy negativo para vivir. Yo creo que eso resume todo lo que está ocurriendo, creo, no solo aquí en Canarias, sino en otras muchísimas comunidades autónomas de nuestro país. Claro, de hecho, no con la magnitud de Canarias, pero tenemos más ejemplos. Radio Zaragoza, Pilar García, buenas noches. Hola, buenas noches. Allí en Aragón, Pilar, no disponéis de cifras oficiales, pero sí que tenemos constancia, pues eso, de que existe el problema y de hecho vosotros habéis conocido el caso de un paciente que ya está fuera del hospital, pero que estuvo 9 meses. Es decir, el paciente nos decía, es que algunos llevan años. Bueno, vosotros también habéis detectado que gente con el alta médica ha pasado muchos meses en alguno de vuestros centros. Sí, la verdad es que os estaba escuchando y la verdad que es muy alarmante porque aquí hemos conocido ese tipo de casos y fue realmente muy duro y muy llamativo el tiempo que estuvo ingresado y también, la gravedad del mismo. Se dice pronto, 9 meses en una habitación, atrapado en un hospital. Otro más coincidió en ese mismo tiempo y estuvo también varios meses allí. Hemos hablado con la trabajadora social del Hospital Miguel Servet, que es donde
que se produjo este caso hace tan solo unos pocos meses, y Felicidad Navarro nos contaba cómo vivía allí. Que sí que conforme va pasando el tiempo, pues no están mejor, sino que están pues un poquito más planos a lo mejor a nivel emocional. Pero es que un hospital es un sitio para venir a que trate nuestro problema de salud, no es un sitio para vivir. Y cuando estamos viviendo en un sitio que no tiene una estructura de funcionamiento, unos horarios, pues ahí empiezan a aparecer carencias. Aquí no comen en un comedor con otras personas, no participan en actividades dedicadas al ocio y el tiempo libre. Es un poco lo que estaba contando Desiré. En Zaragoza no es el caso de Canarias, ni mucho menos. Barrado habla de unos 5 casos al año en este hospital, que es el más grande de Aragón. Tiene unas 1.200 camas, pero con una lista de espera muy problemática, lista de espera quirúrgica, con mucha presión. Y luego está también la edad, la soledad en sí, porque en su mayor parte son mayores de 65 años. Aragón también es una comunidad muy envejecida. Todo esto va a más, nos decía Barrado, y escucharla porque no lo duda en absoluto. El número de casos es previsible que vaya más porque la población sobreenvejecida está en aumento. En la medida que hay más población que vaya a presentar dificultades de este tipo, va a haber más casos. Y hemos conocido otros de cerca. Nos contaban que a veces se han dado situaciones de pacientes que les dan el alta y los familiares tardan en ir a por ellos, y se puede llegar hasta el punto de renunciar a recogerlos. Esto nos decía Darlene Montalla, que es la coordinadora de voluntariado del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Llamar constantemente a los familiares para que se puedan acercar a ver al paciente, en algunos casos sin respuesta, en algunos casos hay circunstancias familiares muy particulares que no permiten que pueda acercarse el paciente. Familiares del paciente, bueno, por ejemplo, una paciente extranjera que teníamos cuyos familiares se encontraban fuera del país o su familiar más cercano y próximo no se encuentra en una situación de salud muy buena. Son situaciones muy variadas, personas que se quedan sin familia o que vienen de otros países o que se hacen mayores y se han quedado solos. Hay veces que el enfermo solo no quiere tampoco salir del hospital, también se dan esos casos. Y la situación más dura, que nadie vaya a por ellos. Sí, en algún caso sí, en algún caso se ha dado casos, sí. Sí, ya sea normalmente en una persona mayor. Ya la escucháis, contiene mucha emoción las palabras de esta voluntaria que sí, que tienen que vivir situaciones muy duras y muy difíciles en un hospital que, como decía el director, es que son hospitales de agudos, no de crónicos. Y claro, están generando una problemática muy alta a la hora de ingresar pacientes de urgencias, a la hora de liberar camas para una intervención quirúrgica. En Aragón, por tanto, también se da, pero ya digo a una escala mucho menor que lo que nos están contando desde Canarias. Y por suerte es que pónganse ustedes en el caso, es decir, ser esa mujer de 100 años que pasa días en un pasillo de urgencias porque no hay habitación, ser esa persona que lleva años viviendo en un hospital con todo lo que eso implica, ser ese personal sanitario que de repente intenta subir a alguien a planta, operarle y tiene que decir no, porque no tengo sitios disponibles. Es decir, es un despropósito, es desolador para todas las partes implicadas. Claro, nos decía Pilar, atención porque en Aragón la cosa puede ir a más. Ante esto, ¿el gobierno dice algo? ¿Va a tomar medidas adicionales? ¿Cómo lo plantea? De momento, lo que plantea es que las situaciones como la de toda la vida sí que hay más casos, pero no se llegan a esas situaciones y lo que se está haciendo es actuar desde los propios hospitales de la misma forma que nos contaban desde Canarias. Primero se buscan recursos sociales con la trabajadora social, se buscan plazas en residencias con personas dependientes. La lista de espera aquí también es muy alta, unas 4.000 personas esperando una plaza en residencia. Pues bueno, es complicado. Y mientras en los hospitales, aunque el gobierno, Pablo, no esté diciendo nada ni se esté quejando al nivel de lo que lo están haciendo en Canarias, pues por ejemplo sí que hemos escuchado al presidente del Colegio de Médicos, él es cirujano torácico, Javier García Tirado, y nos decía cómo en su día a día, en su planta, en su servicio, la percepción que tienen es otra, es esta. No es algo puntual,
sino que es algo y que desgraciadamente estamos detectando que cada vez es más común, es lo más alarmante de la situación. Es difícil gestionarlo, no se quieren ir, urge que dejen de ocupar esas camas de estas características. Es aquí también cuando se acude a las medidas judiciales. Hemos detectado muchísimos casos, personas mayores que no registran familia, que también se nos dificulta ponerles en contacto con estos familiares a través de trabajo social. Y lo que hacemos es, los profesionales de cada área, ellos detectan esta situación. En algunos casos son manifestados por los mismos pacientes. Y aquí, Pablo, el recorrido es el mismo. Comienza de esta manera, buscando familiares, conocidos, recursos. ¿Y cuando acaba? Pues las situaciones se complican y terminan así. Hasta que la salida del hospital es a un recurso de cuidados adecuado. O sea, lo que no pueden salir es a la calle, quiero decir, son pacientes dependientes y lo que hay que esperar es que tengan un recurso de cuidados adecuados, ¿vale? Muchas veces son centros residenciales, la mayor parte de las ocasiones. Y lo que tarda. En fin, 5 casos. Hospital Miguel Servet es una tónica habitual al año. El Hospital Miguel Servet, lo que decimos, es el más grande de Aragón, pero desde luego esta situación también salpica el resto de hospitales de la comunidad. Claro, pues así está la situación. No es un problema nuevo, se detectó hace tiempo. De hecho, Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Yo me acuerdo, el Defensor del Pueblo, en verano del 24, ya abrió una investigación al respecto. No sé, Mariola, si ha llegado ya a alguna conclusión, si ha podido cuantificar cómo de grave es la problemática. Bueno, sí, Ángel Gabilondo ha llegado a una conclusión de sentido común, la verdad, pero la receptividad por parte de las comunidades autónomas ha sido escasa y, de momento, muy insuficiente. El año pasado formuló una recomendación a las consejerías de Sanidad para que impulsen la coordinación sociosanitaria, ¿no? Para que haya un protocolo entre los hospitales y los servicios sociales con el fin de abordar esta situación y buscar soluciones. Pero, Pablo, 2 años después, casi 2 años después, la investigación sigue abierta. ¿Por qué? Porque solo 5 comunidades le han contestado y han aceptado, digámoslo así, esa sugerencia de ponerse a trabajar en este problema. Son Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Navarra, según señalan a la cadena SER fuentes del Defensor del Pueblo. El resto, de momento, nada. Aunque esa recomendación, matizan, no se envió ni a Canarias ni a Cantabria, porque ya tienen en cuenta indicadores para hacer un seguimiento y saben de este problema, como escuchábamos al doctor Ponce, de esos pacientes que no tienen a dónde ir cuando reciben el alta hospitalaria. La mayoría pues son personas mayores, efectivamente, con dificultades económicas, muy vulnerables, enfermos crónicos o que carecen de apoyo familiar y que su familia los abandona. El Defensor no tiene una estadística sobre cuántos casos hay, pero sí nos confirma que no son casos aislados, que se están dando en los grandes hospitales de todo el país, por la información que les ha llegado, por la poca información que les ha llegado, pero no hay, digamos, una estadística nacional, no lo tienen cuantificado como en Canarias, ¿no? Como contaba el gerente del Hospital Negrín, diagnosticado e identificada la solución, que como bien decía el doctor Ponce, pues son la creación de residencias, ¿no? De centros sociosanitarios de media estancia. Claro, es que es terrible. Hablamos mucho de los déficits de la sanidad en cuanto a listas de espera, en cuanto a personal, en cuanto, en algunos casos, infraestructuras, pero esta vertiente, Mariola, es dolorosa por lo que supone. Gente mayor viviendo en hospitales. Claro. Ojalá efectivamente, se tomen medidas. Y que va a ir a más, efectivamente, que va a ir a más con el envejecimiento y que la mayoría de los enfermos son enfermos crónicos. De eso nos tenemos que dar cuenta. Efectivamente, pues tiene que haber toda esa estrategia de desplegar esos centros de media estancia. Pues sí. Mariola Lourido, Pilar García, Desiré Rodríguez, compañeras, mil gracias a las 3. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.